buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en un encuentro de nuestra red, así que estamos contentísimos de poder recibirnos y encontrarnos nuevamente. Tenemos muchas expositoras en el día de hoy y muchas ganas de escucharlas a ustedes también. Estamos viendo que está llegando gente de Santa Fe, de Chubut, de Córdoba, de Posadas Misiones, así que, bueno, contentas de una nueva reunión. Si les parece, a los que no me... Concordia, Entre Ríos también, muy bien. Para las que no me conocen o ingresan por primera vez, mi nombre es Florencia Brandoni, yo voy a estar coordinando un poco la charla, la reunión, dándole la palabra a los especialistas y un poco llevando esta conversación. Para arrancar, le vamos a dar la palabra a Marlis, que es la impulsora, una de las impulsoras de nuestra red. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas. No sé si soy la impulsora, pero como siempre digo, una de las más entusiastas con esta red. Y así vamos continuando nuestro camino en la construcción de la red de mujeres rurales, indígenas y de justicia climática. Y hoy lo que nos guía es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca un desarrollo sostenible y la neutralidad de la degradación de la tierra. Yo necesito decir que ustedes, mujeres que están en el territorio, son las grandes protagonistas de esta agenda. No solamente porque las que tienen que convivir con los problemas, pero seguro son las mujeres que también que más ponen el hombro en la búsqueda de las soluciones de estos problemas que trae el cambio climático. Y ahí los problemas, sabemos, son muchísimos, ¿no? La lucha contra la desertificación, las huellas de los incendios, cómo perder la biodiversidad y la riqueza de nuestros suelos. Y yo sé que esto es un compromiso de todas, y me río yo misma del acento, porque este es un compromiso que ultrapasa fronteras y acentos como el mío brasileño. Y la prueba de esto es que hoy tenemos mujeres de varios lugares del mundo que están acá reunidas con la misma consigna. Pero quiero no dejar de remarcar que todo ese esfuerzo que estamos haciendo no sería posible sin el apoyo fundamental de aquellos que se sumaron desde el principio de esa iniciativa. Sea el Fondo Euroclima, que nos ayuda auspiciando esta iniciativa, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Embajada de Francia en la Argentina, la CEPAL, el INAFSI, el INTA, el ICA, Mujeres Rurales, y la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, ANJA. Bueno, último aviso a las compañeras, por favor, no olviden de silenciar sus teléfonos. Y mientras vamos hablando, vamos a poniendo el chat, el currículo de cada una de las que participan, y no olviden también que después de la conversación, como tenemos un espacio muy acotado, le vamos a mandar a todas compartir el material hoy presentado. Y así ustedes pueden seguir haciendo sus aportes, trayendo sus indagaciones, que les vamos a contestar en un periodo más breve posible. Bueno, buena actividad y un beso muy cariñoso a todas. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy entonces es el suelo, así como la última reunión trabajamos sobre la sustentabilidad y la necesidad de conservar la diversidad de la tierra, tanto para la alimentación como en la implicancia que los suelos tienen en nuestro ecosistema, ¿verdad? Y en el cuidado de nuestro planeta. En ese sentido, vamos a ver un primer video introductorio que nos ponga un poco ya sobre el tema, ¿verdad? Y a partir de allí, luego vamos a seguir la conversación. Para caminar, primero hay que cuidar el suelo donde dejamos nuestras huellas. Este suelo no solo nos proporciona el 95% de los alimentos que consumimos, sino que también nos aporta casi todos los servicios y las funciones de los ecosistemas necesarios para la existencia de la vida sobre la Tierra. En nuestras manos está la posibilidad de abrigar un mundo de minerales, aire, agua, materia orgánica, micro y macroorganismos que cumplen funciones vitales. Suelos sanos producen alimentos sanos. Y para que esto ocurra, debemos conocer cómo se nutre y cómo reacciona cada vez que lo intervenimos.
Suelos sanos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático como las inundaciones, las sequías, los incendios y la desertificación. La salud de cada ser vivo está en el suelo. El suelo, la clave de nuestra salud, ¿verdad? Muy interesante el video, muchas gracias. Pero, ¿qué se está haciendo de positivo frente al deterioro de nuestro suelo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las experiencias que allí hay? Y en esa búsqueda, Marlise pudo contactar a Karen Montiel, que es una especialista técnica de la Dirección de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que nos va a contar cómo se da en la práctica la iniciativa Suelos Vivos en las Américas, que vincula la ciencia, las políticas públicas, el sector privado y el trabajo de restauración de los suelos en el hemisferio. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todas. Disculpen que está aquí hay una súper tormenta, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para comentarles sobre lo que Florencia me estaba introduciendo en este momento, que es la iniciativa de Suelos Vivos. No quisiera perder la oportunidad de saludarles a todas las productoras que están conectadas y agradecerles a los organizadores de la red por esta invitación a este importante evento para conversar sobre este tema fundamental del suelo para la agricultura, para los ecosistemas y para la vida. Les voy a compartir una presentación. Les comento sobre esta iniciativa que se está llevando a cabo a nivel hemisférico. Se llama Suelos Vivos de las Américas. Es una plataforma que se está impulsando desde el IICA, pero también en asocio con la Universidad de Ohio en Estados Unidos y también otros socios que se han venido sumando. Hay un gran reto a nivel global y a nivel incluso regional y local, y este reto es precisamente que nuestros suelos, este recurso vivo, se está degradando cada vez más. Es una realidad que cerca de un poco más de la tercera parte de los suelos de todo el planeta están siendo degradados altamente y con una tendencia importante, incluso en nuestra región latinoamericana. Muchos de los suelos están sufriendo este problema, especialmente en las regiones de Mesoamérica y también en el Caribe. Sin embargo, también en los países del sur hay una gran afectación de alrededor del 18 al 20% de los suelos. Sí quisiera mencionar que en comparación con otras regiones del mundo, los suelos de Latinoamérica son de los suelos más con mejor conservación, según estudios que han hecho mediciones. Pero aún así, a pesar de que esos suelos están en mejor calidad y mejor conservados, sí están siendo afectados por este proceso de degradación que permea o que afecta las propiedades y las funciones de nuestro suelo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo ante este reto cuidarlo, y por eso la plataforma de Suelos Vivos de las Américas viene aquí a ser una especie de puente o articulador entre diferentes sectores público, privado, la academia, las universidades, los sectores productivos, aquí los productores y las productoras, para llevar a cabo no solamente identificación de las problemáticas, pero también soluciones conjuntas para lograr que la salud de los suelos de este ente vivo sea cada vez más recuperado y también no sigamos ampliando la frontera agrícola, sino más bien utilicemos suelos que ya están siendo, están siendo utilizados, valga la redundancia, para efecto agrícola o pecuario y mejoremos la calidad de ese suelo. Entonces, ¿cómo se está haciendo esto? Lo que se está haciendo es gestionando conocimiento mediante diversos proyectos, estudios, documentación. También se revisan experiencias que han sido exitosas en varios países para llevar todo este conocimiento, transformarlo en acción, en experiencias prácticas en campo. Igual importante para la plataforma identificar qué oportunidades hay de financiamiento climático, que realmente se pueda reconocer la importancia
del trabajo en los suelos, incluso a nivel global, de conferencias climáticas, y también importante que se pueda capacitar o mejorar o fortalecer la formación, las capacidades de las productoras y los productores que están llevando la transformación directamente al campo, ¿verdad? Esta iniciativa tiene tres principales componentes. Voy a pasar aquí un poquito a explicar componentes, pero hay como cuatro áreas, ¿verdad? Una que tiene que ver con cómo nosotros logramos mejorar la evidencia o demostramos que realmente al implementar buenas prácticas agrícolas se mejora la salud de los suelos, ¿verdad? Todas esas evidencias son importantísimas, especialmente a la hora de pensar en financiamiento climático. De nuevo, pensar en qué mecanismos nos pueden ayudar a financiar esa transformación que requerimos hacer en nuestros suelos, ¿verdad? También mejorar el conocimiento sobre buenas prácticas que se llevan a cabo en el campo, incluyendo la agricultura de conservación, sistemas integrados, ya sea agricultura, pecuario con forestal, también restaurar bosques naturales o inclusive pensar en producciones sostenibles, por ejemplo el café mixto con agroforestería, etc. Otro de los aspectos importantes de la plataforma es que se hace un levantamiento o una identificación de las políticas públicas que se vinculan con la salud de los usuarios. Hay un observatorio para esto. Y también importante difundir todas esas informaciones que se están generando en todos los diferentes países y ver cuáles soluciones se pueden llevar de un lugar a otro. Hay un podcast que se llama ICA en Acción y aquí una especial invitación a las productoras para que puedan también aprovechar el espacio y también nos puedan dar un poco más su perspectiva de cómo cuidar el suelo, cuáles problemas tienen y cómo podemos enfrentar juntos el reto y generar soluciones. Bueno, aquí algunos ejemplos de algunas prácticas en las cuales se está haciendo validación científica desde la plataforma de suelos vivos, por ejemplo, integración de la actividad agrícola o con el sector forestal o también actividad ganadera con el sector forestal. Y bueno, de nuevo, aquí les voy a dejar algunas referencias de documentación, pero también algunos videos de cómo hemos hecho remediación inclusive de suelos impactados con metales pesados en algunos países, por ejemplo, el Caribe. De nuevo, agradecerle la invitación a todas las personas miembros de esta red y les deseo que continúe este diálogo muy fructuoso. Muchas gracias. Qué interesante trabajo que hacen integrando el estudio, la difusión de las políticas públicas y el incentivo para nuevos abordajes del cuidado de la tierra. Continuando con el informe del ICA, que indica que las reservas de carbono del suelo para los primeros 30 centímetros de la capa superior del suelo para toda la región es del 32% de las reservas mundiales del carbono del suelo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de carbono en suelos? ¿Estamos hablando de algo que solamente responde para las grandes empresas? Entonces, para explicarnos un poco acerca de qué significa el carbono del suelo y qué impacto tiene en nuestra vida y en nuestras pequeñas producciones, contamos con la ingeniera agrónoma Inés Di Napoli, desde Mar del Plata, que es fundadora de la plataforma Puma, que ella nos va a explicar también cómo las pequeñas unidades productivas pueden beneficiarse por medio de la medición del impacto ambiental de su producción. Buenas tardes, bienvenida María Inés, la escuchamos. Un placer, gracias Florencia, gracias Marlis y gracias al equipo por esta invitación. Es un lujo y un placer compartir este espacio con ustedes. Yo tengo una pequeña presentación para que nos sirva de base para empezar a charlar y para entender un poquito de qué se trata. Un tema que en apariencia es muy complejo, pero no es tan complejo en la diaria si empezamos a entender cuáles son las variables que pueden impactar directamente en la huella de carbono y en lo que ocurre en los suelos, ¿no? Tenemos una biblioteca debajo de nuestros pies, tenemos que empezar a entenderla y empezar a buscar información. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla. Puma es una empresa de base tecnológica, para decirlo fácil,
que está segmentada en lo que hoy se denomina las clean tech, es decir, compañías, empresas que generan tecnología tendiente a mitigar y generar adaptación al cambio climático. Sobre todo, en nuestro modelo de negocios está orientado al sector agropecuario, es decir, toda la producción, agricultura y ganadería, que a través de sus datos puede medir el impacto ambiental para que justamente podamos estar aportando en esto que contaba Karen, que es decir, cómo medimos lo que estamos haciendo y cómo impacta nuestro sistema productivo. Entonces, veía esa ruedita y digo, claramente tenemos que poder dimensionar y dar entidad a lo que hacemos. El problema es el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera y generan un aumento de la temperatura. Y verán ustedes que esto va cambiando de continente a continente en función, acá está más rojo todavía, mayor temperatura, en función de las actividades productivas. Sin lugar a dudas, acá los responsables somos todos. No es solamente la actividad industrial, el petróleo, la energía, también lo es el sector agropecuario. En estos 49 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente que hay en la atmósfera, hay aproximadamente un tercio responsable del sector agropecuario. Es decir, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, son todos los gases, óxido nitroso, dióxido de carbono, metano y otros dos que son difíciles de pronunciar, en total 5 que se liberan a la atmósfera. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en nuestra actividad diaria para poder dimensionar o contabilizar esos gases? Eso es, dato más, dato menos, la huella de carbono. No es que esté simplificando el todo, pero conceptualmente es eso. Las emisiones que se generan en el proceso productivo, en el proceso de servicios, en nuestra vida diaria. Obviamente, cuando salimos en nuestro auto, en lugar de salir en bici, emitimos gases de efecto invernadero y estamos colaborando con este aumento de la temperatura. Entonces, como primer concepto, todos podemos hacer algo para mitigar el cambio climático, está en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yendo a las actividades productivas, yo les contaba que un tercio de estas emisiones son responsables del agro, pero el agro también es parte de la solución. Entonces, podemos pasar de ser villanos a ser héroes y ayudar a secuestrar carbono en los suelos, ayudar a mitigar. Y para eso necesitamos medir. Y ahí fue donde nosotros encontramos este nicho o este huequito, por así decirlo, que no había una herramienta simple que le permita a cualquier productor, desde el chiquito al grande, medir de una manera simple pero precisa las emisiones de gases de efecto invernadero y poder medir también el impacto de lo que pasa en nuestros suelos. Claramente, nuestros suelos tienen un enorme potencial y son un sumidero que tenemos que cuidar y cuidar mucho. Y para poder hacerlo tenemos que medir lo que estamos haciendo. Entonces, el agro es parte de la solución. Acá lo clave para nosotros, o para mí al menos, y para el equipo de Puma, cómo miramos las situaciones, tenemos que reinventarnos en la forma en la que producimos. A veces sabemos mucho de gestión económica, pero cuando hablamos de gestionar la fotosíntesis pareciera que nos están diciendo, pero esto es la NASA, o es solo para pocos. No, no es solo para pocos, es para todos, porque necesitamos una herramienta simple que nos permita gestionar esa fotosíntesis. ¿Por qué digo gestionar la fotosíntesis? Porque les contaba que uno de los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Y tenemos una fábrica hermosa, maravillosa, a cielo abierto, que se llama fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis secuestra dióxido de carbono de la atmósfera y nos está liberando oxígeno. Ahora, ¿podemos gestionar esa fotosíntesis, estas plantitas que vemos ahí, para que sus residuos pasen a ser parte de nuestro carbono en suelo? Podemos hacerlo, tenemos que conocer un poquito más o hacer un doble clic para meternos adentro del sistema. Esto es fácil, se los voy a explicar muy simple y rápido. Todas las empresas de diferentes verticales de negocio tienen sus objetivos a 2030, 2040 y 2050 porque algo tenemos que hacer para cambiar la situación actual de aumento de temperatura global producto de las emisiones de gases.
Digamos, ya está, no podemos seguir haciendo lo que tengamos ganas sin medir las consecuencias. Algo tenemos que hacer, de vuelta, desde la vida diaria y desde la vida productiva. Entonces, este gráfico lo que muestra es cómo las distintas industrias verticales de negocio en el mundo, la energía, la industria, la construcción, el transporte, los alimentos y el último verde, que es las soluciones basadas en la naturaleza, cómo pueden ir disminuyendo las emisiones de gases en función de sus objetivos. Ustedes ven que solo las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, sector agropecuario, forestación, son capaces no solo de llegar al objetivo de ser neutras, es decir, mitigar el impacto con el secuestro en 2050, no solamente son las únicas, sino que además son las que le van a permitir con este secuestro, es decir, cuando del 0 para abajo el menos es secuestro, este menos 10, menos 20 que tenemos acá, nos va a permitir generar carbono para prestárselo, si que se quiere, para vendérselo a las otras industrias que hagan lo que hagan, nunca van a dejar de emitir. Primer concepto importante, las soluciones basadas en la naturaleza son las que nos van a permitir mejorar nuestro stock de carbono en el suelo. Entonces, tenemos que pensar qué impacta en eso, qué hace que esto que podemos acumular acá sea cada vez más grande. Bueno, las labranzas, los tipos de cobertura que dejamos, qué cultivos hacemos, las rotaciones, meter más gramíneas en nuestra rotación. En definitiva, lo que tenemos que empezar a hacer es poder medirnos. ¿Y por qué es tan importante el poder medirnos? Bueno, acá pueden haber muchos puntos más de los que yo puse en este slide, porque claramente todo el tiempo aparecen nuevas oportunidades, pero sin lugar a dudas creo que la más importante es la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos en hacer lo poquito que sea, pero para mitigar el cambio climático y para generar adaptación. Después vendrán, por supuesto, las oportunidades comerciales, porque no tenemos sustentabilidad si no hay oportunidad comercial. La silla queda con una pata suelta, tenemos lo ambiental, lo económico y lo social. Si nos falta una de las tres patas, no hay sustentabilidad posible. Entonces, tenemos que pensar en las tres patas para transformar la sustentabilidad en sostenibilidad, que sea perdurable en el tiempo, que no sea para un ratito, para un momento y que después nos olvidemos. Entonces, la primera oportunidad es poder mostrar a nivel de la región, cuando digo la región, digo América Latina y el Caribe, la enorme producción de alimentos que tiene esta región para el mundo. Entonces, nosotros podemos mostrar que somos eficientes gestionando esa fotosíntesis y que podemos generar alimentos para el mundo con baja huella de carbono. Y acá tienen una enorme oportunidad las pequeñas explotaciones que hay en América Latina y el Caribe en lo que es producción de hortalizas, de frutas, es decir, no es solamente para los grandes productores de trigo, soja, girasol, es para todos, porque hay una enorme oportunidad de mostrar este enorme potencial. Sin lugar a dudas, mirar, como dije antes, la biblioteca que tenemos abajo de los pies, que es el suelo. El suelo es un reservorio extraordinario que tenemos que cuidar y que tenemos que entender que los bichitos que están en el suelo para algo están, y entonces tenemos que cuidarlos, y que la temperatura que tiene el suelo es importante para que todo ese proceso de degradación de residuos se siga dando de una manera armónica y nos ayude a secuestrar carbono. Y por último, en tercer lugar, las oportunidades comerciales que puedan surgir, ya sea de medir la huella, ya sea de obtener un potencial bono de carbono. En cuarto lugar, el uso eficiente de los recursos. Y acá es muy importante porque uno de los drivers o de los puntos más importantes en el cálculo de la huella es el uso de fertilizantes o de enmiendas orgánicas. Entonces, si tenemos la posibilidad en explotaciones pequeñas de utilizar enmiendas orgánicas, tenemos una muy baja huella. Y además somos eficientes en el uso de los recursos. En explotaciones más grandes, con los fertilizantes químicos, también si hacemos una agricultura de precisión, hacemos un uso racional de los recursos. Y ese uso racional de los recursos impacta sin lugar a dudas en una menor huella de carbono. Y como último punto, y sobre lo que no nos tenemos que olvidar, porque para eso tenemos que trabajar juntos,
y de manera, diría yo, colaborativa, es combatir el cambio climático, porque esto es un problema de todos. No es solamente de las grandes compañías, es un problema de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. No está pasando. Esperen un segundito que se me congeló la pantalla. Lo voy a pasar así. Bien. Aquí voy. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, bueno, medimos en cada una de las etapas del ciclo productivo, vamos midiendo la huella de carbono, para que una vez que cosechamos, acá hay una cosechadora, pero yo sé que en el auditorio hay personas que tienen explotaciones pequeñas que hacen una cosecha manual, entonces imagínense una cosecha manual en la actividad que ustedes desempeñan, no tiene que ser directamente una cosechadora, es decir, la huella de carbono son todas las actividades que vamos haciendo hasta que cosechamos nuestro fruto, nuestro producto de comercialización o de alimentación. Bueno, ese proceso puede ser medido en cualquier explotación, pequeña o grande. Muy importante es que todo lo que hacemos pueda estar certificado. Hay un estándar global, un estándar internacional, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y de allí se desprenden diferentes protocolos o diferentes normas a cuales podemos aplicar para poder vender un producto. Nuestra calculadora está certificada, que cumple con todos los estándares del IPCC, las marchas de cálculo de la huella, incluidos los modelos de suelos, y esto es muy importante porque al momento de poder vender nuestro producto tiene que estar certificado por alguien. Contarles también que es muy importante que en este aprendizaje, digamos, que este juego genere un aprendizaje, porque el medir, si lo tomamos como un juego y como un aprendizaje, genera conocimiento. Y hoy el conocimiento pareciera ser un intangible, porque no lo valoramos, no parece que sea un activo de cada uno de nosotros. Sin embargo, yo soy una convencida de que lo es. El conocimiento es un activo y tenemos que poder darle entidad y valor. Y lo que hemos pensado nosotros con nuestra plataforma, y de hecho nos la han pedido de algunas escuelas, es que sea una herramienta para que ayude a generar conocimiento, a generar conciencia y a generar aprendizaje. Y en este camino, afortunadamente, estamos trabajando con muchas empresas. Veía en los slides de Karen trabajos con empresas como Syngenta. Bueno, Syngenta también es un aliado nuestro, Syngenta, Bayer, Rabobank como banco internacional. Hay muchas compañías con las que estamos trabajando de manera conjunta justamente para poder medir la huella, para poder generar valor y, bueno, en definitiva, para poder aprender juntos. Esa fue mi último slide. No quería pasarme con el tiempo, no sé cómo estuve. Fuiste excelente. Estuviste fabuloso, porque es fabuloso el trabajo que hacen y cómo se les ocurre y cómo generar valor. Y además tan clara tu explicación en relación a que si bien los desarrollos agropecuarios generan problemas, son un campo de posibilidades, ¿no? Con mucha precisión has podido explicar esto, así que te agradecemos muchísimo y además mis felicitaciones. Bueno, desde la reunión pasada para acá tenemos, digamos, distintos emprendimientos, los PANC, hablamos la vez pasada, la necesidad de la diversidad de las plantaciones, la posibilidad entonces de medir la huella de carbono, secuestrar carbono, hacer de esto algún tipo de negocio sustentable, la verdad que extraordinario. Voy a abrir a preguntas y me había quedado pensando en Karen, ¿cómo podrían las mujeres miembros de esta red acercarse al programa de Suelos Vivos? Gracias, Florencia. Sí, gracias por la pregunta. Hay varias oportunidades, como decía, hay una gran necesidad de contar con productores y productoras que son este eje fundamental en la transformación, y desde la red que existe en ICA con vinculación con todas las oficinas que están en todos los 34 países miembros, pueden acercarse incluso para compartir información, para ser parte de todos los eventos de difusión, también en la elaboración de material, digamos, material documental sobre cómo están justamente las buenas prácticas que implementan ellas impactando en la salud de los suelos. Entonces, durante todo este proceso de documentación,
de evidencias también puedan ellas participar, pero me parece que lo más importante es seguir fomentando estos espacios de diálogo con las productoras para entender también qué perspectiva tienen ellas en esta labor de colaboración, ¿verdad? Porque al final la solución es integrada entre distintos actores, diferentes instituciones, como mencionaban antes, con el sector privado, con los pequeños productores, con la academia, con los que generan ciencia, ¿verdad? Entonces, una oportunidad quizás aquí es también entrando en contacto por medio de la oficina y también directamente con los enlaces que dan a la plataforma de Suelos Vivos para ver también las oportunidades que hay para compartir. Buenísimo, si lo podés poner para que todas tengan que con el contacto. Veo que casi todos somos mujeres, me parece, no identifico haber visto ningún participante varón, puede ser que me esté equivocando. Las invito a que cuenten si tienen alguna experiencia en el cuidado del suelo, alguna experiencia en el sentido de este cuidado, de la mitigación. Quería preguntarle a Karen cómo funciona este observatorio de políticas públicas, cómo tienen hecho ese relevamiento y cómo funciona, digamos, porque veo que lo están haciendo no solamente, digamos, a nivel iberoamericano o latinoamericano. Entonces, ¿cómo funciona este observatorio? Que vi que ahí pusiste observatorio de políticas públicas, ¿no? Sobre la sanidad del suelo. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, en realidad este observatorio de políticas públicas incluye la temática de suelos vivos, ¿verdad? O suelos sanos, pero también otros temas que tienen que ver con agricultura sostenible o productividad agrícola, ahora es más amplio. Por supuesto que se comparte información sobre suelos también, y lo que se hace es que desde el nivel hemisférico del ICA, ahora aquí en la sede central en Costa Rica, se gestiona y en Panamá se gestiona este observatorio y también en cuenta con especialistas quienes están identificando constantemente toda esta información, las políticas públicas que se están diseñando, que están ya siendo implementadas y se están levantando en esta plataforma, ¿verdad? Desde justamente el nivel hemisférico. ¿Tienen mucho incumplimiento de estas políticas públicas que terminan judicializándose, que termina la justicia, digamos, implementando a través de la justicia lo que llamamos el no cumplimiento de las políticas públicas por el Estado hace que la justicia dicte las sentencias estructurales, ¿no? Suplantando esas políticas públicas? Entonces, digamos, si en ese relevamiento también han visto ustedes que hay muchas cuestiones que no son cumplimentadas y que terminan judicializándose por esa falta de cumplimiento. Sí, en realidad no llega a analizar cuáles están siendo incumplidas, ¿verdad? Sino que se levantan las políticas. Lo que sí me parece a mí que es importante siempre estar muy atentos a que muchas de las políticas están en papel, pero a veces no se implementan o no se implementan de la manera correcta. Por eso, justamente. Entonces, yo pienso que esa es una tarea que todos debemos hacer, estar muy alerta siempre y también ser muy propositivos en cómo mejorar esa implementación de no solamente políticas, sino planes, ¿verdad? Planes y toda la reglamentación que existe alrededor de nuestros temas, especialmente el suelo, ¿verdad? Entonces, quizás en el observatorio lo que se muestra más bien es cuál es digamos, el acervo de políticas que existe en los países del hemisferio. Sería bueno investigar todo lo que es amparos ambientales, ¿no? Hacer un paneo digamos, de eso, ¿no? Por lo menos en Argentina hay provincias donde el amparo ambiental digamos, se ha acrecentado mucho por esto, ¿no? Por la falta de cumplimiento de las políticas públicas en el cuidado del suelo. Entonces, habría que sería bueno hacer un relevamiento de eso también, ¿no? Porque nos daría otra perspectiva, digamos, de la situación, ¿no? Porque todo lo que queda en las leyes es muy, como vos decís, en los papeles es muy lindo, pero si después no se cumple, se nos complica en la práctica el tema. Muy interesante, Claudia, lo que está planteando. Claudia es jueza, Claudia Salazar,
y un poco, digamos, este relevamiento de los amparos ambientales viene, digamos, en ese sentido, ¿no? Cómo la justicia da respuesta a estas situaciones, al menos en la medida cautelar del amparo, ¿verdad? Además, a mí me parece importante pensar en que las políticas también deben actualizarse. Hay algunas políticas en algunos países que quizás en temas de suelos que generar datos de suelo es muy costoso. Y algunas políticas pueden tener, qué sé yo, que datan de los años 70, 60, con otra realidad, otro contexto, otra situación, y pienso que también pensar en la actualización de las políticas es muy importante. Nos vamos entonces, Ana Carolina dice, coincido con Claudia, de ese modo también se evaluaría la eficacia y efectividad de las políticas públicas existentes. Claro, es una buena manera de esa medición. Nos vamos a ir para Claromecó. Está hoy con nosotras Claromecó, para quienes viven lejos o fuera de la Argentina. Es una localidad en la provincia de Buenos Aires, y desde allí va a estar con nosotros Margarita Turn, del emprendimiento Argelanda, que nos va a contar cómo incorporó e implementó en su emprendimiento prácticas sustentables. Toda la vida acá en el campo es muy evidente que se sostiene en el suelo. El suelo es el que absorbe el agua, es el que recibe las fuerzas del sol, es el que alberga la semilla, es el que se coloniza con los distintos sistemas radiculares de las plantas, y es el organismo vivo que más tenemos que cuidar. El diferencial de este modelo productivo es que va copiando los ciclos de la naturaleza y busca que las personas que vivimos dentro de este organismo vivo que es el campo, nos adecuemos a él y no querramos imponer necesariamente un modo de producción y de llegar a resultados que se convierte en una lucha con lo que naturalmente se da. Entonces lo que hicimos fue consociar, plantar siempre leguminosas junto con los cereales, que haya por lo menos entre 5 y 10 variedades distintas de plantas en un mismo lote, y ver cómo ellas se van organizando y consociando y haciendo una sinergia que les permite tener distintos sistemas radiculares, y por eso trabajar distinto en el suelo y permitir llegar a más nutrientes. Nosotros una de las cosas que hemos hecho fue preparar nuestros propios fertilizantes. Hacemos, por ejemplo, bioles que se utilizan como fertilizante foliar en microdosis, casi homeopáticas las dosis, se ponen cuando el cultivo ya ha nacido, y eso fortalece a la planta para evitar las enfermedades. Y para activar la vida del suelo, una de las cosas que estamos probando es aplicar los barros de las tinas donde germina la cebada para poder hacer el malteado. Esa agua, que tiene una gran presencia enzimática, es un residuo, y nosotros la estamos echando en el campo con un estercolero como para facilitar esta transición. Uno de los modos que encontramos para volver a traer la vida natural al campo fue hacer un entramado de lo que llamamos corredores biológicos. Esos corredores biológicos tienen un formato de cuadrícula, y como nosotros tenemos en una de las veras del campo al arroyo Claromecó, que es donde hay mayor diversidad de vida natural, lo que hicimos fue clausurar la vera del arroyo y clausurar estos corredores que van entrando en el campo y lo atraviesan como si fueran las calles de una ciudad, pero bueno, dejando las parcelas cultivables en el medio, y en esas calles clausurándolas, esto quiere decir cerrándolas para que no puedan entrar el ganado a pastorearlo, para que no se entren con máquinas, que no se transite ni se cultive
ese corredor. Entonces, de a poco se van instalando las pasturas naturales de la zona. Primero empiezan los cardos, las que son más agresivas se instalan primero. Refugio, por ejemplo, los cardos que parecen tan agresivos, en realidad hay pequeños seres a los que les resultan muy importantes, porque les resultan un espacio de protección. En la parte baja, en el piso, hay algunos animales, algunas aves, como las loicas pampeanas, por ejemplo, que no hacen sus nidos en árboles, porque son propias del pastizal, sino que lo hacen en el pasto. Y siempre buscan abajo de un cardo o algún lugar así que les sirva de protección. Y ya podemos ver en el campo una modificación del paisaje, una modificación para retornar en algunos espacios a un paisaje más natural y permitir que la vida transite, ya sea artrópodos, roedores, pequeños y grandes animales y también, bueno, una enorme variedad de insectos. Qué maravilla el trabajo, qué maravilla tu casa, tu emprendimiento, qué maravilla ese símbolo del infinito. ¿Lo vieron en el parque? Nos gustan las formas curvas de la naturaleza. Ajá. Nosotros somos agricultores y ganaderos. Generamos alimentos y nos interesa que ese alimento sea saludable para las personas que lo van a consumir y que su producción sea sustentable, que sea saludable también para la tierra que lo produce. Lo que nos dimos cuenta es que antes que nada, porque nosotros hace décadas que estamos produciendo y recién hace 12 años que nos dimos cuenta que era indispensable cambiar el modo de hacerlo. Y para eso lo primero que tuvimos que hacer fue desaprender muchísimo. Desaprender la ciencia que habíamos tomado en las universidades con una mirada muy unilateral, porque lamentablemente muchas veces la construcción del conocimiento está esponsoreada. Está esponsoreada por quienes no necesariamente están preocupados por un sostenimiento de la vida. Y también nos dimos cuenta que teníamos que buscar opciones más allá de lo que el mercado nos marca. Entonces, bueno, en eso estamos. Para nosotros ha sido muy importante como sentido para nuestra vida y para nuestro permanecer en el territorio, porque es muy desalentador cuando uno quiere imponerse a la naturaleza y está en permanente lucha para lograr algo como un monocultivo que no es natural de ningún modo. Entonces, cambiar la mirada y empezar a producir, sabiendo que a la vez estamos con una ganadería a pasto, generando una bomba de carbono con las pasturas que permiten realmente fijar carbono en el suelo, que a la vez estamos sabiendo que el agregado de valor en el mismo campo a los cereales que producimos, al hacer harinas, al hacer pastas secas, de una forma con el grano entero, con un grano integral, estamos ofreciendo a nuestras vecinas y vecinos un alimento que realmente aporta a su salud. Nosotros queremos enfatizar esto de que es tan lindo en la palabra humus, que como raíz de humildad y como raíz de humanidad también. Sentimos realmente que somos todas parte de lo mismo y que si realmente trabajamos dentro de esa integración que la tierra nos propone, vamos a poder lograr cosas importantes. Estoy a disposición para lo que me quieran preguntar. Muchísimas gracias, Margarita.
y se entiende entonces este desarrollo en tu emprendimiento con estas características, ¿verdad? Del cuidado de la tierra, del cuidado del suelo, como el eje, digamos, de todo el desarrollo y de toda la organización económica. Vamos a ir, Inés, María Inés se va a despedir de nosotros en unos minutos y entonces queríamos dar oportunidad sobre algún comentario más en relación a la importancia de este servicio que crearon en términos de poder medir para poder controlar, digamos, la huella de carbono, para poder controlar en cualquier momento el proceso, ¿verdad? ¿Entendí bien? Sí, exactamente. Nosotros lo que proponemos, independientemente de la utilización de nuestra plataforma, es que quienes estén en el sector productivo, el que fuere, midan lo que hacen, midan ese impacto ambiental, porque una vez que medimos podemos gestionar lo que estamos haciendo, estamos generando conocimiento con base científica, hay mucha información que nosotros hemos intentado quitar la complejidad para transformarla en un proceso simple. Tiene mucha complejidad, estándares globales y demás, pero está resumida en un producto simple y que propone también una mirada holística, ¿no? No es solamente lo que estoy haciendo en el nicho que estoy haciendo, sino una mirada sistémica y holística. Los agrónomos siempre hablamos de que en ese sistema, en el centro está el hombre, entonces, sin lugar a dudas, lo social está per se, unido de lo económico, pero tiene que haber una mirada sistémica de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que medimos incluye la agricultura, la ganadería, la forestación, para que sea un todo de la actividad que estamos generando. Así que, bueno, nada, nuestra propuesta, independientemente del producto que utilicen para hacerlo, es midan el impacto ambiental, independientemente del tamaño, porque eso genera conocimiento y posibilidades de acción. Les agradezco muchísimo la oportunidad, un placer, y tengo una reunión a las 5, por eso me tengo que ir, pero está buenísimo. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar. Así Gracias, que de gracias. Mar del Plata a Claromeco, y ahora, después de volver a agradecerle a Margarita, y ya vamos a dar un minuto más para preguntas, nos vamos a ir para París, ¿verdad? Una argentina que ha desarrollado su carrera en Francia, va a compartir con nosotros alguna de los desarrollos que allí han hecho. Nancy Oliveto, de la Société Générale d'Evaluation de Territoire, no es muy buena mi pronunciación, pero digamos que la Sociedad de la Evaluación de los Territorios, para hacerlo un poco más fácil, nos va a contar cómo desde su visión de abogada especialista en medio ambiente creó una plataforma que desde la observación satelital recomienda a los gobiernos reintroducir la biodiversidad en los campos de aquel país. O sea que vamos de lo micro, ¿no? Del trabajo de un propio emprendimiento a un sistema para hacer una medición, a la utilización de mediciones a través del campo satelital. O sea, hoy tenemos de todo. Nancy, desde París, una argentina triunfadora en el mundo, te damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por permitirme participar y compartir esta experiencia. En realidad, en Francia, como en varios lugares del mundo, hay una tendencia, bueno, evidentemente a integrar en los planes urbanos. Cuando digo urbanos, digo ordenamiento territorial, porque acá se llaman planes locales de urbanismo, pero es lo mismo que tenemos en Argentina y en América Latina, que se llama códigos o planes de ordenamiento territorial. La lucha contra el cambio climático, bueno, hay muchas leyes que están saliendo y hay una obligación que existe en Francia desde hace muchísimos años, que es diagnosticar, supervisar, medir, evaluar y confirmar el plan. Planes que pueden ser planes de ordenamiento territorial, planes de cambio climático, planes ambientales de manera general. La idea es cada vez tener una mirada más transversal, y el suelo, y cuando digo suelo territorio, es el soporte de todas esas políticas públicas. Entonces, en realidad,
hay periodos muy precisos, 3, 6 y 9 años para evaluar, y si no se evalúa, y si no se tienen datos actualizados regularmente, un plan puede ser anulado, jurídicamente hablando, por lo que se llama obsolescencia, no sé si la palabra, obsolescence de données, la obsolescencia o la data es obsoleta, y eso puede engendrar la anulación del plan. Entonces, a ver cómo puedo pasar la diapositiva, porque no lo... trabajamos, les muestro dos ejemplos, tenemos varios ejemplos. Trabajamos, por ejemplo, sobre los biocorredores, corredores ecológicos. En Francia hay una obligación de integrar en los planes de ordenamiento territorial los biocorredores de los territorios. La organización administrativa es diferente que en Argentina. Yo conozco un poco menos el resto de los países en América Latina, pero es una obligación de establecer corredores ecológicos. Entonces nosotros utilizamos data satelital para medir, para identificar primero los espacios de bosques o los espacios de corredores arbóreos o herbáceos, y una vez que los identificamos podemos tratar de establecer los corredores ecológicos donde pasa la biodiversidad o la fauna y la flora en realidad, a través de algoritmos que ya se utilizaban en geografía, que son algoritmos que no son tan difíciles de aplicar, pero como tenemos esta data satelital que no es difícil de adquirir, en todo caso en Francia, yo creo que en Argentina tampoco, y en los países de manera general cada vez hay más satélites, y lo que tiene esta data, lo que permite es actualizar, repetir la data, permite preservar la biodiversidad, porque una vez que podemos establecer un diagnóstico, podemos volver a pasar por el mismo lugar para ver si la fauna desapareció, por ejemplo, si los árboles desaparecieron o hubo plantación en sentido negativo o positivo. Y después también nos permite de identificar los lugares donde hay que intervenir, priorizar la acción. Permite seguirla y permite sobre todo economizar esfuerzos y recursos. Porque imagínense que en grandes territorios, acá estamos hablando en la diapositiva les pongo 350 kilómetros, podemos tratarlo en un día, y 1.500 kilómetros, que es bastante grande, podemos tratarlo en 2 días, y calcular las tramas verdes en espacios que pueden ser urbanos o pueden ser espacios rurales. Lo importante es que los espacios urbanos y rurales que conviven no haya fragmentación. Esto nos permitió establecer lo que nosotros llamamos un gráfico para saber el valor ecológico de los espacios. Cuanto más oscuro es el verde en la imagen que ustedes ven, más valor ecológico existe en ese espacio. Y tenemos un gráfico que permite saber por qué el color es más oscuro o más claro. Esto permitió establecer los famosos corredores que ustedes ven ahí, que es una imagen que yo la encuentro además bella. Partimos de la foto satelital y terminamos en una imagen de corredores ecológicos que cuanto más el corredor es verde oscuro, mejor la biodiversidad puede desplazarse. Cuanto más claro existe, es que hay fragmentación o cortes que tienen que trabajarse en los planes para que vuelvan a restablecerse, y donde está oscuro hay que preservarlo. Entonces, la gente que se ocupa, las autoridades públicas, pueden escribir lo que se llama prescripciones para o bien preservar o volver a poner en el estado anterior, porque se dice eso, hay que, por ejemplo, el suelo podemos poner obligaciones para remettre en bon état, para volver a poner en el estado anterior en buen estado, o para tener una acción positiva, plantar, por ejemplo, árboles en lugares que no existen para restablecer la conectividad y permitir que la fauna se desplace. Este es un primer ejemplo, y les voy a hablar de otro ejemplo que
nos pidieron una misión cerca de Carcassonne, en el sur de Francia, en Occitania, que es una región. Hubo en el 2018 lluvias violentas extremas que hasta provocaron la muerte de gente, y hubo muchos, sobre todo terrenos, viñedos que fueron destruidos. Y nos llamaron para responder una pregunta bastante básica: ¿cuáles son las herramientas que podríamos establecer para frenar la velocidad del agua? Cuando tenemos un evento extremo, ¿cómo podemos hacer para aumentar la resiliencia, ¿no? Territorial? Ayúdenme. ¿La resistencia? No, resiliencia es no sé cómo es en español, resiliencia. Sí. Resiliencia, sí, correcto. Resiliencia territorial, y para disminuir la vulnerabilidad agrícola. Entonces, nosotros siempre trabajamos en una cuadrilla. Cuanto más oscuro es la cuadrilla en el territorio, estamos más presentes, anteriormente era mayor valor ecológica de la tierra, y acá cuanto más rojo, más vulnerabilidad tiene la parcela. Como estoy acostumbrada, discúlpenme, decir todo esto en francés y casi nunca lo hago en español, me cuesta un montón. Lo que hicimos fue utilizar el satélite para trabajar sobre varios parámetros que son importantes, que están ahí arriba escritos: el tipo de cultivos, la pendiente, la orientación del cultivo, la escorrentía, que es una palabra que aprendí con una persona de la Universidad de L'Utrecht, que me explicó cómo se decía ruissellement en español, que no lo sabían en español. Escorrentía, que es la velocidad, pero también la orientación de cómo cae el agua en el suelo. La posición de la cultura, del cultivo, y el rol que tiene. Lo que hicimos es analizar todos esos parámetros para establecer un valor, una vulnerabilidad de la parcela agrícola. Y lo que ven ahí, esas rayitas que ven en la pantalla, es la orientación del cultivo en la parcela agrícola. Esta orientación permite, según la orientación, todos estos parámetros pueden hacer que una parcela sea más o menos vulnerable al cambio climático y, por ejemplo, a una lluvia intensa. Hay cultivos que provocan más erosión que otros, y eso hay que saberlo. Hay acciones fáciles, diría, para reducir la vulnerabilidad de una parcela agrícola: la orientación de la cultura, el tipo de cultura, la posición del cultivo con respecto a la pendiente. No quiere decir que tenemos que tener una montaña, hay siempre pendiente en el suelo. El rol que puede tener, y como ven, hay cuando ustedes tocan con la plataforma, uno va sobre la línea que ven, que es la orientación identificada por el satélite del cultivo. Tenemos mucha información que sale desde las coordenadas hasta la orientación este, oeste, norte, sur, qué tipo de cultura es. Esto es maíz, blé, maíz tierno, no sé cómo se dice esto en español, pero es maíz. Si sirve el rol de la orientación de este cultivo, lo que hace es reducir la velocidad de una manera moderada. Entonces, esto favorece la protección o no. Podemos tomar acciones para proteger y también pensar en cómo orientamos el cultivo con respecto a determinados parámetros. Para proteger y prevenir sería. Para proteger y prevenir, para anticipar, para proteger, para prevenir, para corregir, porque estas preguntas son ex ante
antes para escribir un plan, si estamos en un plan de política pública o un plan de acción de un agricultor, antes para anticipar, durante para proteger, para preservar y ex post para corregir, porque todas estas herramientas sirvieron para calcular lo que se llama calamidades agrícolas luego y dar una ayuda a los agricultores que habían sufrido destrucción total, porque como les digo, hubo hasta muertes en este caso. Digamos, para evitar también la erosión, porque el problema mayor que tenemos hoy en día con ciertos suelos es la erosión del suelo. Entonces, para evitar la erosión, utilizamos todos estos parámetros. Para terminar, les cuento que los corredores ecológicos que presentaron precedentemente, los corredores ecológicos tienen también un rol, no solamente de corredores de... ¿Te preparo la leche, querés? No solamente de corredores de fauna y flora, pero también de, por ejemplo, para frenar la velocidad del agua. Pueden servir en las tierras agrícolas y en otras tierras como herramientas para frenar según la posición. Acá también medimos, ven las linitas rojas que ven chiquititas, son los corredores, son como los corredores arbustivos o herbáceos que identificamos, pueden servir para frenar o no el agua en caso de lluvias o aunque no haya lluvias, eso que la escorrentía, esa palabra que me gusta mucho, pero que es bastante nueva para mí en el vocabulario. Que han desarrollado una herramienta, digamos, toda la tecnología satelital está al servicio de esta identificación, digamos, de allí donde hay vulnerabilidad en los suelos, como para detectar también estas dificultades, poder hacer acciones preventivas y de remediación, ¿verdad? Claro, ¿Es así, Nancy? Sí, es así. Y lo que ven en el medio es lo que hablábamos hace un rato sobre la vegetación que está de ambos lados de algunos cursos de agua, que permiten regular no solamente el valor hídrico del agua y mantener la función hídrica del agua, pero también tienen rol de biodiversidad, rol de corredor ecológico, pero también rol en caso de erosión del suelo y para frenar la velocidad del agua. Lo que les quería decir es que el satélite parece algo inaccesible. No lo es. Las soluciones permiten de calcular rápidamente. Lo importante del satélite es que agilizan la respuesta para luchar contra el cambio climático y pueden tratar territorios extremadamente vastos. Entonces, para planificar y para hacer políticas públicas o planes de todo tipo, para evaluarlos, para seguirlos y para medirlos, el satélite es, bueno. Igualmente los parámetros que voy a capaz que darles, con esto termino, que voy a completarlos, los pueden utilizar sin utilizar el satélite. Mirar la orientación de la cultura, mirar el tipo de cultura. Hay enormemente de escritos, hay bibliografía que les permiten también con determinados tips, muy pocos, por ahí modificar sin demasiada inversión, ayudar o contribuir a la política contra la lucha contra el cambio climático. Nancy, te agradecemos muchísimo tu participación, felicitamos también por este desarrollo tecnológico al servicio del cuidado del medio ambiente y de los suelos, y tendrán todas a disposición este conocimiento acerca de cómo lo satelital también puede ayudar no solo a mandar un cohete a la luna, sino también a cuidar los propios territorios y los propios trabajos. Pero bueno, uno de los desafíos que vos habías planteado, tenemos dos desafíos, uno vos señalaste en relación a la vida del suelo, que seguramente a muchas de ustedes les tocan,
que tiene que ver con los incendios y con la desertificación, ¿no? Algo de esto hablamos en otras reuniones, y en relación a estas dos problemáticas vamos a volvernos a Argentina y escuchar dos testimonios, uno de Tucumán y otro del Delta del Paraná. Nuestra comunidad está dividida en bases. Yo pertenezco a la base de alta montaña. Se vio en la alta montaña un humo en la plena cumbre, más o menos a unos 6-7 horas desde mi casa. Luego ya nos enteramos que el cuerpo de bomberos de aquí del pueblo se estaba trasladando, pero al ser reciente, el cuerpo de bomberos recién están empezando y no tienen todos los equipamientos que deben tener, ni las instrucciones, digamos, el conocimiento, no pudieron llegar apenas siquiera a la cuarta parte del camino para llegar a donde era el inicio del foco de incendio, así que se tuvieron que volver. Para trabajar mejor contra el fuego es hacerlo de noche, toda la noche socorriendo, apagando el fuego los envolvía de aquí, de allá, avanzaba y el viento era voraz. Arriba en la plena cumbre otros muchachos que andaban también apagando el fuego mandaron videos, fotos de todos los pastos quemados, los campos quemados, animales silvestres quemados. Era realmente muy triste. Muchos de los vecinos que viven más arriba en la montaña quedaron sin pastura, sus campos, y bueno, la verdad era muy triste. La isla se vive muy diferente al continente. Es una vida diferente porque uno acá vive con la naturaleza y de la naturaleza. Este fue un día nefasto para nosotros en la isla. Se incendió la isla, llegó todo hasta acá. Tuvimos que sacrificar muchos sauces y nos tuvieron que anegar la casa para que no se quemara. Allá hay otro cadáver, pobrecito. Y bueno, fue un día bastante difícil para nosotros en la isla, no solamente lo climático, sino a veces lo intencional. Cuando pasa algo con la naturaleza, cuando uno vive en un hábitat como la que vivo yo, es muy doloroso. Por eso, qué sé yo, el espíritu de uno está acá. Bueno, muchas gracias a las compañeras por estos testimonios verdaderamente tristes, y donde de esto vamos a llamar al encuentro a convocar desde Chubut a Erika Colombani, que es responsable de la implementación del sistema de prevención y alerta temprana de incendios de los pastizales naturales del INTA. Buenas tardes, Erika. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bienvenida. Ayúdanos con esta problemática. Qué problemática y cada vez más importante en nuestra zona. Bueno, yo estoy en la provincia de Chubut y estamos trabajando desde el año 2018 en la conformación de un sistema de alerta temprana de incendio de pastizales, principalmente en el noreste de la provincia de Chubut, que, sacando la zona cordillerana y los incendios de bosque, es una de las áreas con más daño por incendios en nuestra provincia, con problemáticas ambientales desde el punto de vista de la erosión que esto genera, de la pérdida de suelo, de la pérdida de productividad. No nos olvidemos que son campos que se enmarcan principalmente en la ganadería ovina extensiva. Esas son imágenes de dron del último incendio en nuestra provincia, que generó una pérdida de 84.000 hectáreas, que es suelo que queda completamente desértico, completamente perdido. Luego ese suelo, con los vientos intensos que hay en nuestra provincia, generan una gran erosión y pérdida de material, que eso no se recupera en temporadas siguientes. Nuestros sistemas de vegetación tienen una recuperación
aproximadamente de 50 a 100 años. Lo primero que se regeneran son los pastos, si es que luego existen las precipitaciones, las lluvias después de estos desastres, pero en general toda la capa arbustiva, todo lo que es arbusto de mediano porte y de bajo porte, no se recupera tan fácilmente, tarda décadas en volver a regenerar este tipo de vegetación que sirve obviamente de alimentación para todo lo que nuestro sistema productivo se enmarca, que es la producción ganadera. El sistema de alerta temprana nació en el 2018 y se terminó de conformar en el 2021 con la firma de un convenio con el gobierno de la provincia de Chubut, la Federación de Bomberos de la provincia de Chubut, Vialidad Provincial y el INTA. La verdad que este convenio enmarcó todo lo que ya veníamos trabajando y terminó de generar un involucramiento de todas las instituciones con las que venimos trabajando. El objetivo justamente es poder anticiparnos a situaciones críticas como los eventos de incendios, abordar acciones y ver qué tipo de herramientas se pueden generar luego del pasaje, digamos, de un incendio, para principalmente, en primer lugar, salvar vidas e infraestructura y animales y tratar de evitar justamente toda la pérdida de biodiversidad que generan este tipo de siniestros en nuestros sistemas. Y también tratar de que este sistema sea sostenible en el tiempo. Por eso nosotros vimos muy importante la firma de un convenio que enmarca y organiza todo lo que se viene trabajando. Nuestro sistema de alerta temprana tiene 3 principales etapas. Una es trabajar toda la parte de prevención y concientización, que para nosotros es el abordaje principal y casi el 80% de la dedicación en este sistema, porque creemos primordial tratar de evitar que se produzcan directamente estos incendios, porque el 98% de los incendios que se producen en nuestro sistema son causados por la negligencia humana, accidental o no accidental, pero por causas humanas. Entonces tenemos que abordar la concientización social y la problemática social que trae este tipo de siniestros en nuestros sistemas. Después tenemos la parte del durante, que es principalmente como institución científica, apoyar a los cuarteles de bomberos, a todas las brigadas que hay en nuestra provincia, con imágenes satelitales, con focos de calor, con información meteorológica a través de los datos meteorológicos que generan nuestra red de estaciones meteorológicas instaladas en ese sector y en toda la provincia. Y después tenemos una etapa de acción en el post-incendio, que principalmente es definir las áreas quemadas, definir la intensidad de los incendios y generar información para los cuerpos activos de bomberos o para todos los informes necesarios que deban llevar adelante a través de la provincia también. Principalmente nuestro sistema ha tenido muchos logros en realidad a través de todo este tiempo, enfocándonos mucho en capacitaciones, en talleres, en trabajo conjunto con las instituciones que lo conformamos, trabajamos muy en conjunto con los municipios, son 4, Estreleu, Chubut, Puerto Madryn y Rawson, con el involucramiento actual de Camarones y próximamente Comodoro Rivadavia. Esto se va extendiendo porque vemos que realmente da muchos resultados, principalmente para abordar los trabajos conjuntos, que eso es lo que cuesta entre las instituciones. El vínculo colaborativo es lo que más remarcamos también y lo que se ha logrado en gran medida en estas vinculaciones. Y otro de los productos es acompañar a todas las acciones con legislación. Hemos trabajado con los distintos municipios en la creación de ordenanzas municipales para justamente prevenir, fomentar y organizar este sistema dentro de los municipios, y también hemos trabajado conjuntamente con los productores y las productoras rurales de esa zona para abordar cuáles son las problemáticas que ellos ven que se generan, los incendios, cómo se puede abordar y cómo se puede prevenir principalmente a campo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los establecimientos agropecuarios que por ahí se generan este tipo de incendios o qué falencias ellos ven para ver en qué podemos mejorar nuestro sistema
y además para acompañarlos en el proceso del post-incendio, ¿sí? ¿Qué se puede hacer productivamente con esos campos que quedan devastados por este tipo de siniestros? También hemos trabajado en productos sobre cartografía digital y detección in SIG, y lo que más hacemos hincapié es en el tema de concientización, cartelería, folletería, instalación de cartelería en rutas, y actualmente el involucramiento del Ministerio de Educación. Tenemos un proyecto para llevar adelante en los colegios primarios a través de 4º y 5º grado, que es donde ven la parte geográfica de la provincia y todas las problemáticas ambientales o todo el tema ambiental, y con la generación de un manual educativo sobre cuestiones ambientales y sobre la problemática de incendios, tratar de abordar eso principalmente con los docentes. Ahora tenemos planificado un taller donde vamos a empezar a capacitar a los docentes para que ellos puedan trasladar esta problemática y estos sistemas de educación a los chicos, que son nuestros grandes replicadores de información a las familias y productores. Así que en eso justamente estamos ahora, trabajando con el Ministerio de Educación para llevar esto a las aulas de primaria, y el Ministerio ya dijo que los próximos talleres van a ser para el involucramiento de todo el sistema secundario e incluso universitario en nuestra provincia. Así que eso es algo que teníamos pensado. Tienen un gran trabajo por delante, o sea, un gran sí. eje en la prevención, en la educación, en el contexto de un trabajo interinstitucional, ¿no es cierto?, que debe tener entonces una gran parte de la tarea de ustedes y el trabajo posterior, ¿no? La ayuda y la nueva planificación posterior. Es probable que nos extendamos unos minutos más porque teníamos una programación extraordinaria. Algunos tendrán que retirarse, lo vamos a lamentar, pero va a quedar grabado, así que lo que se pierdan después lo pueden ver en el canal de YouTube. Lidia Ojeda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto. Hola, bueno, muchas gracias, Lidia. Lidia es oficial ayudante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Madryn y participa activamente en el combate a los incendios de los pastizales naturales. Un poco queríamos tener tu testimonio de qué significa para vos, digamos, participar en el cuidado de la tierra de este modo, ¿no? En la lucha contra el incendio. Justamente estaba escuchando a las colegas, ¿no?, de todo lo que es el proceso, ¿no?, de lo que es el cuidado de los suelos, y qué tan importante, porque es nuestra parte de vivir el día a día nuestro, y convengamos que también, ¿no?, todo lo que se trabaja a veces por una desconcientización del ser humano, ¿no?, lo que provoca los grandes incendios, las grandes pérdidas, tanto de viviendas, animales y demás, por la falta de concientización también, genera todo este tipo de por ahí peligrosidad para todos. Y como decía Erika, nosotros estamos trabajando con el personal del INTA en lo que es la prevención y mitigación de incendios, como ella nos comentaba, con la parte de capacitación, y también en la parte también climática, ¿no? Convengamos que en el sector nuestro, en la zona de lo que sería toda la zona península Valdés-Golfo, tenemos un clima muy árido, muy seco, con temperaturas en invierno obviamente con 0 grados, y lo que es parte de verano superan este año que pasó 45 grados, que hace también, ¿no?, el efecto de incendios de campo, que generalmente, bueno, el último que hubo, de las 77.000 hectáreas, 78 que comenta Erika, tuvo mucha gente trabajando, más de 100 bomberos trabajando durante el día, con lo que conlleva, ¿no?, todo lo que es defensa civil, con lo que es también vialidad provincial, con empresas privadas, que en lo que es combatir los incendios con maquinarias pesadas, ¿no?, con lo que conlleva también el tema del agua. Acá en la zona nuestra es muy pobre en agua, muy poca lluvia, entonces también genera estos incendios de tan gran magnitud, que son a veces hasta 4 días de trabajo simultáneo de tanta gente que viene o sea, en el trabajo mutuo. Un inmenso esfuerzo. Tal cual, la verdad que nosotros en lo que es la parte, también en caso de cuando son incendios de interfase, ¿no?, que donde están involucradas viviendas también, se trabaja en lo que es la evacuación, en la prevención de incendios, antes de que comience esto, ¿verdad? Porque convengamos que nosotros comenzamos con la prevención, lo que sería ya
septiembre, por medio de redes sociales, por medio de radio, que también tiene que ver con lo que es el tema de las colillas de cigarrillo, con los asados que se generan a los costados de las rutas, ¿no? Los camioneros, hay muchos factores que generan esto, y que también por falta de concientización, como decía, bueno, es parte de lo que conlleva la extinción de incendios. Sentimiento en relación a este trabajo esforzado de participar del límite al incendio, como desde tu sentimiento, ¿qué podés decir? ¿Cómo es para vos? Bueno, ya con tantos años ya en lo que es la parte de bomberos, obviamente no, es horrible ver cómo la gente pierde sus propiedades, sus campos, porque perdido ya no lo recupera más. Entonces a veces por un malestar humano, ¿no? Se generan un montón de dificultades, y la verdad es feo, muy, muy horrible ver esa gente que pierde sus propiedades. Pero un gran trabajo el que haces para tratar de salvarlo, un gran trabajo, y además seguramente que muy arriesgado también, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Los bomberos en la primera línea del fuego arriesgan también su vida por la vida de los otros. Claro, general, sí, todo lo que es el punto del país, todo lo que es Argentina, la parte más que nada del norte, lo que es Córdoba, La Pampa, a veces que generan los incendios y son días y días que no, es imposible controlar. Convengamos que dentro de los incendios también, convengamos que se generan microclimas que no tienen nada que ver con la otra parte de la atmósfera de la ciudad, donde también, ¿no? Al generarse microclimas, dentro de los incendios se producen remolinos de fuego, que también por efecto del viento generan también otros focos y que hace que se propague con más intensidad. No solamente lo que son los microclimas generados, sino que también los mismos animales que lamentablemente son alcanzados por las llamas van produciendo otros focos de incendio, que claro, obviamente que todo una cosa lleva a la otra. Y el trabajo que se está haciendo, la verdad, es muy intenso, durante todo el año, porque tanto con lo que es Defensa Civil Provincia, con lo que es, como decía Erika, con lo que es el intendente, los intendentes, con el gobernador, o sea, se trabaja mucho en lo que es la planificación para la prevención de incendios. Bien. Bueno, Lidia, muchísimas gracias por darnos tu testimonio, y también a vos y a tus compañeros, felicitaciones por la ardua y valiosa tarea que desarrollan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, y bueno, un gusto, la verdad es un gusto poder escucharlas a todas por todos los emprendimientos que hacen, ¿no? Porque convengamos que después de un incendio hay que curar el suelo, que es nuestra vida realmente. Así que muchísimas gracias a todos. La vida tiene que seguir. Y en relación a eso, justamente, a los incendios que se traducen en generación de erosión, en pérdida de nutrientes, en la disminución de la materia orgánica, en la alteración de la vegetación, ¿qué pasa con la desertificación que provoca la pérdida de la biodiversidad al empeorar las condiciones de vida de muchas especies? La inseguridad alimentaria por la pérdida de cosechas o la disminución de los rendimientos. La pérdida de la cubierta vegetal y por tanto de alimentos tanto para el ganado como para nosotros los seres humanos. Y un poco la pregunta entonces para Natalia Mansilla es de alguna manera, ¿qué se está haciendo para combatir la desertificación? Natalia Mansilla, como van a leer aquí, es coordinadora del sitio piloto de Almirante Brown del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación. Buenas tardes, Natalia. Adelante, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Sí, claro. Sí. Hago una aclaración, soy la co-coordinadora. La coordinadora perdón, co-coordinadora, muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Mansilla y les quería comentar que me están acompañando la coordinadora nacional del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras, la Almut Terbut, y después están dos compañeras del sitio piloto Almirante Brown del Chaco. Vamos a presentar una experiencia desde el Chaco también. La ingeniera Angélica Quez y la doctora Micaela Camino, que es una bióloga que está dentro del equipo del observatorio de Almirante Brown, del sitio piloto Almirante Brown.
Bueno, un poco queríamos contarles qué es esto del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación. Es una red nacional de evaluación y monitoreo de tierras a diferentes escalas, tanto nacional como local, que está basado en un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. Es una gran red de evaluación. Como ustedes ven acá, o sea, tiene una organización, tiene una coordinación nacional en donde encontramos representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, del INTA, el CONICET Central, YADISA, CONICET y FAUBA, que es el órgano superior que asume la dirección, la administración y la coordinación de la red. A su vez, esta red nacional está conformada por sitios pilotos, que como ustedes ven acá en la imagen de la izquierda, contamos con 24 sitios pilotos a lo largo de todo el país, que son grupos de trabajo con presencia en el territorio a escala local y que generan conocimientos en conjunto con los actores locales. A su vez, cada sitio piloto tiene un equipo de trabajo que son expertos que desarrollan tareas para alcanzar objetivos específicos y comunes. Y a su vez, dentro de esta gran red nacional, tenemos como equipos ad hoc, que llamamos, en donde interactuamos a partir de todas las realidades a nivel nacional, porque tenemos distintos ambientes, distintos climas, entonces tenemos equipos socioeconómicos, equipo biofísico y subequipos, y equipos de prácticas de manejo sostenible de tierra. Todo esto funciona a nivel nacional, a partir de esta coordinación, y bueno, la provincia del Chaco fue recientemente incorporada al sitio piloto Almirante Brown, que es el punto 5 que ven acá, fue recientemente incorporada a partir de 2019. Somos una de las últimas provincias que se incorporó a esta red nacional. Ahora, ¿qué entendemos por degradación de tierras? Es la pérdida de la productividad biológica o económica de las tierras agrícolas de secano, regadío, pastizales, bosques y las tierras forestales. Está ocasionada por sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos que resultan de las actividades humanas, tales como la erosión del suelo, que puede estar causada por el viento o por el agua, el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas del suelo, y la pérdida duradera de la vegetación natural. Y ahora cuando hablamos de desertificación, entendemos a la degradación irreversible de la tierra en regiones áridas, semiáridas, subhúmedas, secas, que resulta de una variación climática y de la combinación con las actividades humanas, ¿no? Cuando hablamos de tierra, entendemos un concepto mucho más amplio que incluye tanto el suelo, el relieve, el agua, el clima, y las comunidades tanto humanas como animales y vegetales que resultan de una interacción de los factores, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del suelo, entendemos al cuerpo poroso heterogéneo que está formado por componentes orgánicos, mineral, y además el agua y el aire, ¿sí? Entendemos el suelo como uno de esos componentes del ecosistema, entonces resulta fundamental su monitoreo. En nuestra región los suelos son altamente frágiles y susceptibles a los procesos de erosión, tanto hídrica como eólica, y a la degradación tanto física, química como biológica, ¿sí? Desde nuestra provincia, desde el Chaco, nuestros suelos en nuestra región se formaron protegidos por la vegetación, ¿sí? En donde tenemos una diversidad de ambientes y una complejidad de los sistemas, y con la exportación o como querer copiar este modelo pampeano, digamos, y exportarlo hacia el norte, no sé si se entiende, fuimos viendo que se confundió, digamos, porque nuestra mayor riqueza está, como muestra este grafiquito, en la parte forestal, ¿sí? En la parte superior de lo que conforma el suelo, que hace que justamente va formando ese suelo que tenemos abajo.
mientras que en la región pampeana tenemos suelos mucho más productivos, mucho más ricos en contenidos de materia orgánica, que están dados por el tipo de pampa característico de la región pampeana, ¿sí? Entonces nosotros, si quitamos nuestra cubierta vegetal, vamos empobreciendo esta capa superficial que es el suelo. Y, Natalia, bueno, ¿sí? les vamos a mandar a todas las compañeras toda la presentación. Estamos un poquito muy demorados. Nos gustaría ver si podés centrarte en cuál es lo central de tu presentación, sin ánimo de ser antipática, sino que por ahí vayamos sobre el punto. Nos queda la palabra de 2 personas más. Bien, bien. Entonces, y sí vamos a compartir todo el material completo, ¿sabes? Perfecto, está. El avance de la frontera agropecuaria provocó que la degradación de los recursos naturales, entre ellos el suelo y un alto grado de simplificación de los sistemas productivos, pero nuestras familias de la agricultura familiar mantienen la diversidad en la producción. Desde el ONDIT trabajamos con herramientas de evaluación y monitoreo propuestas desde el observatorio, que son relevamientos expeditivos que se hacen de suelo y vegetación, y muestreo y mapas de stock de carbono. Y además de esto, trabajamos con mapeos participativos, acercamiento al territorio y fuentes de agua. También abordamos desde lo jurídico la problemática de tierras, el concepto de agua segura, producciones sostenibles, alertas por desmontes, quemas y desalojos, ¿sí? Bueno, algunas imágenes de lo que es nuestro trabajo sobre el territorio. Y bueno, y nos preguntamos para finalizar cómo mantener la vida y la fertilidad de los suelos, cómo trabajar más a fondo con las comunidades del tema suelo. Consideramos que estos son aspectos muy importantes al trabajar estas 2 preguntas. Trabajar sobre género, agua, biodiversidad, producción local sustentable, con las imágenes satelitales y interacción con los actores del territorio. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Trabajo en la comunidad, se valen de las herramientas tecnológicas también, como presentaron las otras colegas, compañeras antes, y un trabajo centrado en el cuidado y en la reformulación de la tierra. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, por último, ya bastante pasadas, nos importa también este otro aspecto que recién señaló Natalia, que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? La justicia climática, no solamente los desarrollos agropecuarios, sino también la posibilidad del acceso a derechos es uno de los aspectos importantes de este tema. Y entonces vamos a escuchar en primer lugar a la fiscal María Bottini y luego a la doctora Cecilia Baniato, ambas de Esquel, de la provincia de Chubut, que nos van a contar cómo es posible hacer valer los derechos vinculados con la reparación ambiental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo que venimos escuchando. La verdad, muy enriquecedor. Así que bueno, gracias por la invitación. Y vamos a cambiar el orden de exposición. Va a empezar la doctora Baniato exponiendo en relación a cuál es el hecho que nosotros estuvimos investigando. Y después yo les voy a contar de qué manera se llegó a la resolución de este caso. Buenísimo. Adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo María, un placer escucharlas a todas, muy instructivo y esto de adquirir un montón de conocimientos también. Nosotras somos abogadas, penalistas, pero esto de no se puede hablar, digo yo, de un cambio climático, de una justicia ambiental, si uno no tiene las visiones o tiene todas las aristas de la problemática. Entonces esto de capacitarnos en estos temas nos parece fundamental. En realidad, lo que ocurrió acá en Esquel, que fue, lo voy a hacer lo más breve posible, se investigó en la Fiscalía de Esquel un desmonte, una tala de bosque nativo, en este caso era bosque nativo de Lenga. Se inicia la denuncia por parte del secretario de Bosques de Esquel, se inició una investigación, se llevó adelante esto. Tardó la investigación porque requirió también recabar evidencia, recabar pruebas.
Estamos muy contentas con la fiscal porque fue un caso emblemático, digamos, en toda la región no había existido nunca un caso donde se había logrado una condena respecto de la tala de bosque nativo, entonces fue muy importante. Se tuvo en cuenta en la investigación testigos, la utilización de drones, se hicieron inspecciones oculares en el lugar, también se usaron toda la documentación que se remitió de otros organismos públicos, de la Dirección de Medio Ambiente. Era una persona, un empresario que claramente desaprensivo con las normas, no era la primera condena que tenía, había tenido una condena anterior por una usurpación también de límites. Entonces, bueno, lograr una condena fue muy importante para nosotros en ese sentido. Algo de los ejes que nos consultaban era qué personas podían hacer la denuncia, o sea, la verdad que cuando se llega, a la vía penal es porque el daño está causado. Por eso me parece que también otras instancias previas en esto de lo que propone la Ley General de Ambiente como principio precautorio y que se pueden hacer denuncias antes de que el daño esté ocasionado con el solo riesgo es muy importante. Pero bueno, cuando el daño está ocasionado, que es lo que nosotros tenemos que probar, es importante también este acceso a la vía penal. El acceso a la justicia penal lo tiene todo el mundo, por el daño ambiental. En este caso no existe el delito de daño ambiental per se, sino que hay un artículo que es el 184 quinto que habla de usos de bienes de carácter público. Entonces, cualquier persona, cualquier ciudadano y cualquier organización que propenda estos fines, pero cualquier persona tiene acceso a la justicia penal, en este caso en nuestra región que es cordillerana, cualquier persona puede ir a la fiscalía y denunciar algo que tenga que ver si se siente afectado con el medio ambiente. Bueno, y le doy la palabra a María para que cuente ella cómo se resolvió el caso, que fue muy interesante, y bueno, gracias por compartir, trato de ser breve porque sé que estamos muy jugadas con el tiempo. Bueno, entonces continúo. Sí, por favor. Bueno, continúo un poco también contarles que este caso, en definitiva, fue un empresario que estaba haciendo pistas de esquí acá en Esquel, donde nosotras trabajamos y vivimos, somos parte de la comunidad de Esquel. Hay un centro de esquí que es bastante conocido, que se llama La Olla, pero acá en este otro lugar, este empresario que fue la persona imputada y finalmente condenada, estaba intentando hacer otro centro de esquí. Para eso fue que realizó toda esta tala indiscriminada de bosque nativo, que estaba en una zona que se delimita como zona roja, que nunca podía ser autorizada por la ley de protección de bosques nativos. Eso no se iba a poder nunca, pero además lo que no hizo esta persona fue el informe o el estudio de impacto ambiental que le exigía el Ministerio de Ambiente para poder empezar a ver si podía hacer este emprendimiento. Se le había autorizado una confitería en ese lugar y un parque de nieve que podía ser utilizado, por ejemplo, para hacer caminatas, pero no lo que es pistas de esquí. Entonces lo que hizo fue taló una cantidad de bosques alrededor de 1.300, que fue lo que se pudo establecer. Esto se hizo justamente para despejar el camino, porque es de bastante difícil acceso a ese lugar, solamente se puede acceder con 4x4, y también para hacer las pistas de esquí y para hacer el estacionamiento. Para todo esto fue que, o sea, tenía un fin económico más que turístico, porque el acceso en sí a ese lugar no es para cualquier persona que venga acá a esquiar, sino que tenés que tener un vehículo especial 4x4 y saber manejar hasta ahí, porque en época de invierno está todo nevado también, por lo cual no cualquiera que tenga una 4x4 accede. Era un lugar de bastante de élite, de esquí para algunas, muy pocas personas que pudieran llegar, y justamente, como digo, el fin era meramente económico. Esto se resolvió mediante un juicio abreviado, que es un acuerdo entre las partes, entre el fiscal, o sea, la fiscalía, que estuvo representada por uno de nosotras dos, por parte también de la Secretaría de Bosque, que son quienes hicieron la denuncia, y también por parte del imputado, este empresario, y su abogado defensor. Se llegó a un acuerdo de una pena efectiva, en este caso, porque como les mencionó Cecilia, esta persona ya tenía una condena anterior por un delito similar, o sea, relacionado con que era una usurpación, en esta zona también, en el mismo lugar,
porque él para hacer este emprendimiento también se apropió de tierras que no le correspondían en un lugar, como digo, muy difícil de acceso, donde es muy difícil de controlar quién, digamos que alguien se está apropiando de un poco más de tierra, ¿no? Y bueno, lo que el juicio abreviado no solamente consistió en esta pena efectiva, que no era, digamos, demasiado elevada, era una pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, que la está cumpliendo en este momento, y se estableció un plan de restauración a cumplir en 3 años, que fundamentalmente lo que exige es la reforestación de la especie, de alrededor de 10.000 ejemplares, con el monitoreo de la Secretaría de Bosques. Esto se coordinó con ingenieros forestales de la Secretaría de Bosques y también con un ingeniero forestal que contrató la propia Defensa. Y esto, bueno, lo que van a decir la Secretaría de Bosques en definitiva es en qué lugar se va a plantar, de qué forma, y otra cuestión también que está dentro del acuerdo de juicio abreviado es el solventar folletería para campañas de concientización ambiental respecto de los bosques nativos. Esto también es súper importante, acá una compañera que se refirió a esto de lo importante que es concientizar a la población, porque puede haber algunos incendios que sean intencionales, pero hay otros también que son por accidentes que generan las propias personas. Por ejemplo, cuando prenden fuego en algún lugar que no está permitido, o estando permitido no apagan bien ese fuego. No, hay distintas acciones que también hay que tener conciencia para que no se propague el fuego, porque hay épocas en las cuales si se propaga, por ejemplo, el fuego, es imposible, ¿no? O también el tema de la tala de bosques para leña, que tiene que haber autorización y tiene que ser realizada de manera sustentable. O sea, acá en la Patagonia hay mucha necesidad de leña por el tema de calefaccionar, no toda la gente tiene acceso al gas natural, pero la realidad es que también esto se tiene que hacer de manera sustentable, y por eso está la Secretaría de Bosques que va dando autorizaciones siempre de manera sustentable, y también hay lugares que son zona roja y que no se puede directamente talar. Esto también es monitoreado por el juez penal de ejecución y por el fiscal de ejecución. La realidad es que la condena penal fue lo único que detuvo a esta persona de continuar con esta actividad, porque aún estando la denuncia en trámite y estando nosotros haciendo la investigación, siguió talando, o sea, durante la investigación siguió talando más especies nativas. Y bueno, en este caso, como ya dije, participaron, digamos, todos los actores que mencioné, y también dejar en claro que pueden participar, como dijo Cecilia, otras personas, porque estos son intereses colectivos de toda la comunidad, en este caso de toda la comunidad de Esquel, porque este impacto ambiental que va a ser de imposible reparación, esto ya nos explicaron ingenieros que hicieron informes para el caso, esto es prácticamente de imposible reparación, y esto afecta a toda la comunidad de Esquel. En más o en menos tiempo nos va a terminar afectando. Muy interesante el acuerdo que hacen con el juicio abreviado, porque tiene un neto corte restaurativo, no solo en la compensación que hace de la reforestación, sino la inclusión y la participación de la comunidad, que también se vio afectada, ¿no?, de manera directa como víctima de ese delito. Muy interesante el trabajo a propósito del juicio abreviado. Sí, la verdad que fue algo bastante sui generis, porque en realidad lo que a nosotros nos interesaba tanto que la persona estuviera presa, porque en definitiva la condena era una condena corta, porque los delitos no tienen penas elevadas, pero sí que dejara de hacer, digamos, que frenara con esta actividad, y además también que de alguna manera reparara, que haga algún tipo de acción de reparación para la comunidad. También otra cuestión importante fue que se presentó en este caso se presentó la Asamblea del No a la Mina, que son vecinos autoconvocados que en definitiva luchan por la preservación del medio ambiente, entre otras cosas, pero bueno, su fin tiene que ver en realidad con una cuestión que es mucho más larga de explicar. El tema de los vecinos autoconvocados del No a la Mina acá en Esquel es digamos, bastante interesante cómo se gestó esto, pero sería muy largo de explicar ahora, pero sí que son grupos de vecinos es un grupo de vecinos que, digamos, están como atentos al tema ambiental, ¿no?, a la preservación del medio ambiente. Una experiencia súper interesante que combina pena con reparación, es poco frecuente, ¿no? En general se escuchan más cuando se
cuando se escuchan acuerdos que tienen un tinte restaurativo, normalmente la pena no va asociada. Así que la verdad mi felicitación, es muy, muy interesante el caso. Y muy interesante no solo por el tipo de acuerdo, sino también por una respuesta rápida y eficaz del lado de la justicia, ¿verdad? Que es un poco el mensaje que me parece que ustedes vienen trayendo. Bueno, hemos hecho una jornada larguísima, extensísima, la convocatoria, un montón de expertas que tomaron distintos aspectos, difícil repasarlas a todas, pero la verdad que ha sido una jornada lindísima, desde pequeños emprendimientos a los profesionales que trabajan con distintas mediciones tecnológicas, en los campos, desde los satélites, también quienes trabajan en la prevención de la desertificación, la prevención de los incendios, quienes directamente van a actuar en los incendios, y quienes del campo de la justicia trabajan ya, como dijeron ellas mismas, una vez que el daño está hecho, viendo cómo repararse. Chicas, una jornada extraordinaria, no sé si me querés agregar algo más. Por mi parte, felicitaciones a todas y muy agradecida a las que pudieron hacer el aguante hasta las 6 de la tarde, y a las compañeras que se fueron les va a quedar la afirmación. Bueno, no, no puedo dejar de sumar, pero yo creo que lo que queda de esta jornada realmente, que la clave de todo esto es del conocimiento. Y la verdad me siento muy, muy contenta de poder compartir ese espacio con mujeres que son prueba de lucha, de fuerza, de resistencia, que literalmente pone el cuerpo para enfrentar los cambios que trae el desafío climático. Pero me alegra también de ver que la audiencia no están solamente mujeres. Hoy tenemos una participación que es muy importante, muy simbólica, que es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, el doctor Varona Quintián. Muchas gracias por participar de ese encuentro, porque esta lucha no es solamente de las mujeres, es de los varones, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es tratar de resguardar el territorio, nuestra vida de hoy y del futuro. Muchísimas gracias por todas y todos que participaron en ese encuentro. Nos vemos en breve. Ay, perdón, ustedes van a recibir todas el material que enviaron las participantes, y así pueden seguir acompañándonos y compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, que pasen buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. Felicitaciones a todas, gracias.